Queridos hermanos y hermanas, hace 9 años, al celebrar las fiestas del Bicentenario en nuestra comuna y diócesis, durante los cuales vivimos aquellas memorables jornadas del traslado a la cripta de esta iglesia catedral del fundador de nuestra ciudad, don Domingo Izaguirre, y de los veteranos de la Guerra del Pacífico, recuerdo con emoción un acontecimiento muy particular. Estando en el cementerio parroquial de nuestra ciudad, trasladando los restos gloriosos de uno de aquellos compatriotas que había combatido en la guerra, al descubrir la tapa de la urna en que permanecía por casi 70 años, en la parte inferior, frente a la cara del difunto, había una placa que simplemente decía: Dios y patria. Permanecí un momento pensativo intentando recrear la vida de ese hombre, hoy descansando con nosotros en la cripta de nuestra catedral. Un chileno, un soldado que había gastado parte de su vida en la defensa de Chile y que al morir pidió que aquellas breves palabras tan significativas y profundas lo acompañaran a su última morada a la espera de la resurrección. Hermanos y hermanas, autoridades de diversas instituciones que hoy nos hemos reunido, hermanos pastores evangélicos, en este lugar santo estamos para elevar agradecidos el corazón a Dios por la patria y la nación que nos ha sido concedida. Aquel hombre sencillo expresaba en el último deseo los dos grandes amores que una persona siempre tiene en la vida: la fe en Dios, cuya mano de Padre conduce nuestra historia personal e institucional y son la luz de nuestro camino y nos ayuda a rectificar las rutas extraviadas. Porque, como escribió San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra vida no está tranquila mientras no descansemos en ti. Y el amor a la patria, la casa común que se nos ha dado, en donde se desarrolla nuestra andadura terrena, en la cual vamos hermanados con nuestros compatriotas y juntos intentamos que sea un lugar de progreso, alegría, desarrollo y bienestar para todos. Quizá al rememorar este breve acontecimiento deba surgir en nosotros una pregunta interior y profunda: ¿amo yo a Dios sobre todas las cosas? ¿Me dejo interpelar por su suave dominio y por los mandamientos que Él nos dejó? En la patria, Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa, ¿el objeto esencial de mis desvelos y sacrificios? ¿Es el bienestar de mis hermanos y hermanas, compatriotas y extranjeros, el motivo de mis afanes y sacrificios? ¿Amo verdaderamente a todos, sin exclusiones ni falsas discriminaciones? Siempre el peligro acecha nuestras vidas, y saber enfrentarlo y conducirnos sabiamente es la expresión de la sabiduría de una persona y de una nación. Son tantas las cosas positivas y alentadoras que descubrimos en nuestro caminar personal, institucional y nacional. Pero también debemos tener un juicio crítico, severo, para mirar con honestidad aquello que no camina conforme a las normas de nuestro viejo soldado: el amor a Dios y el amor a la patria. Y entre los peligros más extendidos y dañinos que hoy se esparcen por los derroteros de la nación, hay uno singular y peligroso que afecta a jóvenes y mayores, hombres y mujeres, ricos o pobres, contra el cual debemos luchar como en su tiempo lo hicieron los veteranos, a los cuales rendiremos un homenaje en unos momentos más en la cripta de la catedral. Ese peligro es vivir para uno mismo, el olvido del otro, el individualismo que corta las alas para servir y sufrir por los demás, especialmente los más desposeídos. Aquellos que han quedado tirados por diversas circunstancias a la vera del camino por donde pasamos, sin que nuestra mente y mirada se vuelvan a ellos,
sin que su presencia dolorosa nos interpele personalmente, como la defensa de Chile otrora interpeló a miles de ciudadanos honestos y sencillos a la defensa de la nación, exponiendo su vida en la obra emprendida. ¿Cuál es el origen de este mal, queridos hermanos y hermanas, que todos vemos y a todos nos afecta? Y es causa y origen de muchos otros. Los clásicos lo describieron con frases certeras: está muerto a sí mismo el que vive para sí mismo. Vivir para sí mismo es la gran tentación del ser humano, y si no lucha contra ella, el egoísmo, la vanagloria y la soberbia terminan anulando nuestras vidas, haciéndonos personas extrañas y aislándonos a unos de otros. Divididos por clases sociales, por apellidos, por dinero, por política, por ideología, la patria misma pierde su sentido. Y las grandes tareas a las que somos llamados y convocados, hacer de esta casa común un lugar de paz, progreso y armonía, se pierden en la lontananza y cada uno comienza a tirar para su lado, buscando sus intereses, sus pasatiempos, sus riquezas, su futuro. Nos vamos haciendo incapaces de conjugar el nosotros para solo entonar el yo. Pero ¿cómo puede una persona llegar a vivir así? En el origen de este desintegrador proceso siempre está presente el olvido de Dios. El profeta Isaías nos dejó una frase que es el mejor que el Señor puso en sus labios: yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria no se la cedo a nadie. Cuando Dios es relegado y su señorío desconocido, cuando las leyes de los hombres contradicen sus enseñanzas, entonces comienzan las desventuras, los odios y las violencias, y se oscurecen los caminos, se hacen tortuosas y difíciles las relaciones entre los hermanos, y se enturbia el ambiente social y familiar y político. Porque quien no reconoce a Dios no es capaz de reconocer a su prójimo, amarlo y servirlo, y el mismo concepto de patria por la cual lucharon los fundadores se pierde y se esfuma como una quimera inalcanzable. Y cuando esto ocurre entre los que deben darnos las leyes y normas por las cuales nos regimos, los que deben alumbrar la cultura y la ciencia, entonces es casi seguro que vendrán tiempos de lágrimas y lloros, de perturbación y de violencia. De una u otra forma se ha dicho que estamos en una sociedad movida por la crispación, el enojo, el choque, la violencia. Es verdad, todos lo notamos y a todos nos afecta. Pero al mismo tiempo hemos de ser capaces de descubrir las causas de los males que afectan la convivencia. Hemos de poner los remedios para encontrar los adecuados caminos que nos hagan superar las dificultades. La queja, el enojo, la rabia sin sentido, la mala crítica solo conducen a la desolación, como nos ha enseñado el Papa Francisco. El conocimiento de uno mismo, el amor al prójimo, el respeto a la dignidad de todos y a sus opiniones conduce a la superación. Por medio de su Hijo Jesucristo, que encarnó la perfección, el amor al prójimo, dando su vida por todos, también por los que lo ignoran o los que no lo conocen, hemos vencido la ley antigua del talión, ojo por ojo, diente por diente, y nos ha sido dado la ley del amor y del perdón, no solo como norma personal de vida, sino como camino de la sociedad. La Iglesia no dejará nunca de anunciar a todos sin excepción que es posible construir una civilización donde la ley sea la del amor, como enseña el profeta. Pondré mi ley dentro de ti y en tu corazón la escribiré. El rápido desarrollo que ha experimentado la nación en las últimas décadas, la abundancia de bienes, el acceso a la educación y la cultura y tantos otros signos de un bienestar cada vez más generalizado no pueden ser causa para que una sociedad sea parte de Dios e incluso se vuelva contra Él, estableciendo formas de vida que contradicen sus enseñanzas y que repugnarían a nuestros antepasados, que dejaron su hacienda, su vida y sus aspiraciones para hacer surgir nuestra amada patria. Muchos podemos recordar las advertencias que hace casi 40 años hacía el Papa Juan Pablo a la vieja Europa empeñada en alejarse de Dios. Decía:
Sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Ese llamado es hoy dirigido a nosotros, a la nación chilena, a sus dirigentes, a sus hombres públicos, a sus ciudadanos, a la Iglesia y a las confesiones religiosas. Ser nosotros mismos, volver a los orígenes, avivar las raíces no es otra cosa que reconocer que somos criaturas de Dios, que hemos sido salvados por la pasión y muerte del Señor Jesús. Ser nosotros mismos implica un acto de humildad colectiva que nos haga abandonar el intento de manejar todos los hilos de la historia, de la ciencia, de la vida, para reconocer que somos servidores de Dios y de los demás. Y, queridos hermanos y hermanas, no son esos los caminos que vamos siguiendo o hacia los cuales nos quieren conducir. Por el contrario, la ruta que llevamos es de soberbia, altivez e ensimismamiento. Siguiendo el pensamiento del Papa Juan Pablo, hemos de decir que la vida civil se encuentra marcada por las consecuencias de la ideología secularizada, que van desde la negación de Dios o la limitación de la libertad religiosa a la preponderante importancia atribuida al éxito económico respecto a los valores humanos y del trabajo y de la producción. Desde el materialismo, sigue diciendo el San Juan Pablo II, y el hedonismo, que atacan los valores de la familia prolífica y unida, los de la vida recién concebido y la tutela moral de la juventud, a un nihilismo que desarma la voluntad de afrontar problemas cruciales como los de los nuevos pobres, emigrantes, minorías étnicas y religiosas, recto uso de los medios de información, mientras arma las manos del terrorismo. Aquel proceso de alejamiento de Dios que la vieja Europa recorrió en 50 años entre guerras, ideologías y enfrentamientos es el mismo proceso que hoy en pocos años hemos surcado nosotros, y los frutos amargos allá son también amargos acá y son visibles. Aprendamos de la historia de nuestro pasado reciente y busquemos rectificar los rumbos, primero en nuestra vida personal y luego en la vida social y política de nuestra nación. En esta fecha tan memorable que toca el corazón de cada uno de los chilenos, me atrevo a proponer un camino largo pero seguro, el camino del perdón, hasta ahora no intentado seriamente. Perdonar es la manifestación más elevada del amor humano y en consecuencia es lo que más transforma el corazón del hombre. Por eso, cada vez que perdonamos se opera en nosotros una conversión interior, un verdadero cambio que San Juan Crisóstomo llega a decir que nada nos asemeja tanto a Dios como estar dispuestos al perdón. Mientras una persona está dominada por el resentimiento, mira al otro con malos ojos, por los prejuicios que el odio y el rencor le dictan. Al perdonar, nace un sentimiento nuevo y la mirada se clarifica, desaparecen los prejuicios y se puede ver a los demás como realmente son, hermanos en la patria común, y descubrimos valores y valoramos sus cualidades que hasta entonces nos aparecían como ocultas. Si los resentimientos son los principales enemigos para relaciones con los demás en el orden familiar, social, político y de todo tipo de relaciones humanas, el perdón permite recobrar el tesoro de la amistad cívica o recuperar el amor que parecía perdido. Qué frecuente es que el amor entre dos personas decaiga porque cada uno va acumulando las ofensas, llevando cuenta de los agravios, reales o inventados, que recibimos, en lugar de pasarlas por alto y perdonarlas. El perdón mantiene vivo el amor, lo renueva y evita la pérdida de la amistad, que es uno de los dones más valiosos de la vida personal y social. Dice el libro de los Proverbios que la sabiduría del hombre lo hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Cuando cada uno de nosotros experimente el amor misericordioso de Dios y su perdón, lo que implica reconocer nuestro propio pecado, entonces el corazón humano es capaz de comprender el perdón, incluso al que podríamos llamar enemigo,
Esta es la verdadera lógica de una convivencia social honesta y fructífera a la que todos debemos aspirar, especialmente quienes están llamados a la conducción de la patria. Pero es una lógica que requiere poner a Dios en el centro una vez más, como aquel veterano de la guerra nos lo recordaba en su última morada: Dios y patria. Triste espectáculo dan al pueblo sencillo y trabajador quienes desde puestos elevados, muchas veces a los que han sido llamados por la voluntad popular, no muestran sino discordia, disenso, ataques y ofensas, que hacen ingobernables los procesos sociales y políticos y terminan creando un clima de odiosidad y violencia. También allí falta el amor a Dios y al prójimo. Y ese ambiente vivido en los ámbitos más elevados de la cultura y la política se transmite al resto de la población y va creando una sensación de inestabilidad que daña las relaciones humanas, la familia, el amoroso vínculo entre padres e hijos y, en fin, afecta todas las capacidades de las personas para entregarse a los demás. ¿Cuántas veces en nuestro interior queremos tener paz? ¿Cuánto oramos para que se detengan las guerras y las violencias? Pero ya un autor de hace muchos siglos escribió sabiamente: el que está en paz no piensa mal de nadie. En cambio, el descontento o inquieto es atormentado por muchas sospechas. Ni descansa él, ni deja descansar a los demás. La paz es uno de los mayores dones deseados en el Antiguo Testamento, pero Dios la promete al pueblo de Israel como recompensa a su fidelidad. Y es siempre la paz una obra de Dios. Por eso la Escritura alaba a los pacíficos y a ellos se les promete el gozo y la prosperidad. Hermanos y hermanas, pero el verdadero don de la paz vendrá a la tierra con la llegada del Mesías que anunció el profeta Isaías. No será solo una paz externa tal como la da el mundo, sino la paz mesiánica que trae la redención llevada a cabo por Jesucristo. El Evangelio que la Iglesia anuncia incesantemente contra vientos y mareas, a pesar de las dificultades, errores y pecados del mundo y de ella misma, es por eso la buena nueva de la paz. Y quienes llevan la paz a los demás, los pacíficos, son llamados hijos de Dios. ¿No tenemos paz en nuestra sociedad? La respuesta es evidente, porque cada uno tenemos menos a Dios en nuestras vidas, en nuestras instituciones y en nuestras leyes. Queremos alejarlo de la educación de los hijos, de la vida cultural. No queremos ni permitimos que Jesucristo, el príncipe de la paz, como lo llama la Escritura, asiente su reinado en nuestra vida personal, comunitaria, familiar y política. Una nación y sus jefes deben ser capaces de hacer su propio examen de conciencia y desde ese análisis volver atrás en los caminos errados que se han recorrido, porque no aceptamos hidalgamente que todos también, ¿por qué no aceptamos hidalgamente que todos, también la Iglesia y otras confesiones religiosas, nos hemos alejado de Dios y las consecuencias son los males que sufrimos, en especial la violencia, el odio, la crispación, el quiebre en la institución familiar? En su viaje a Cuba, el Papa Francisco ha enseñado que la enemistad social destruye una familia, un país y el mundo, cuando son incapaces de sentarse, escucharse, negociar y buscar el bien común. Porque si hay división, hay muerte en el alma, porque estamos matando la capacidad de construir la unidad. Brevemente expreso algunas realidades que requieren ser motivo de nuestra atención y son motivo de la preocupación de todos. No es para nadie un secreto que la familia pasa por una crisis, que puede sintetizarse en las palabras desintegración y quiebre interior. Estimo que estamos solo administrando dicho fenómeno, pero no buscando sus raíces con honestidad y verdad, de manera que vuelva a ser la célula fundamental de la sociedad. En ella es donde se produce la transmisión de los valores esenciales de una convivencia republicana y también de las virtudes esenciales y de la fe religiosa. Desde hace décadas estamos promoviendo leyes y normas que no favorecen su integración, y los perjuicios son ya visibles en la vida del país y de las nuevas generaciones, y son muchos los sufrimientos personales, especialmente en los niños y jóvenes, que hemos provocado. Ante la evidencia de la migración masiva
desconocida en nuestra patria. Consecuencia de las crisis de naciones hermanas, se comienza a levantar la idea de que su presencia puede ser una potencial amenaza por tener otras costumbres, por su color de piel, idioma, condición social, por pensar diferente, por tener otra fe. Y si no reaccionamos a tiempo, esta lógica se instala en nuestra forma de vivir y de actuar y proceder. Poco a poco las diferencias se transforman en sinónimo de hostilidad, amenaza y violencia. En este nuevo escenario, todos debemos estar disponibles para sostener un diálogo permanente, valiente, sin exclusiones, sin más condición que el bien común, los más pobres y la inviolable dignidad de cada persona. El Papa Francisco, en su encíclica sobre la casa común, invita a escuchar con el corazón los gritos cada vez más angustiosos de la tierra y de sus pobres en busca de ayuda y responsabilidad, para atestiguar la gran urgencia de un cambio en nuestra forma de usar y tratar los bienes de la tierra, de manera que sirvan a todos y por todo el tiempo para las generaciones futuras, estableciendo las bases de una verdadera ecología integral, respetuosa de la naturaleza y lejana de toda ideología. Lo anterior debe cuestionar fuertemente el tipo de desarrollo que hemos venido impulsando y nos exige preguntarnos por la calidad humana y ambiental de nuestro progreso científico, económico y tecnológico, porque no es la ciencia la que redimirá a la persona, solo el amor, enseñó el Papa Benedicto. La violencia, hermanos y hermanas, ha adquirido ribetes cada vez más preocupantes entre nosotros y en especial en nuestras comunas. A diario, mediante acciones criminales, se dispone arbitrariamente de la vida de personas, se atropellan los derechos de los ciudadanos pacíficos y se coarta su libertad, amenazada por el temor. Cuando esa violencia es organizada por la razón que sea, da lugar a una estructura de violencia éticamente inaceptable. Como afirmó el Papa Francisco en Temuco, la violencia, hasta la causa más justa, la transforma en una mentira. Por ello debemos recordar que las autoridades legítimas deben contar y emplear todos los medios democráticos justos y adecuados para la defensa de la convivencia pacífica de los ciudadanos y en el estricto respeto a los derechos fundamentales de todos, camino necesario para construir la paz. Son nuestros dirigentes políticos los que deben promover dichos medios y el país y la ciudadanía se los demandan. Los obispos de Latinoamérica afirmamos en el año 2007 que vivimos una emergencia educativa. Nuestro sistema educativo tiene dificultades para dar respuestas adecuadas a las grandes ansias del corazón de nuestros jóvenes, a sus necesidades de desarrollo afectivo, intelectual, ético, social y espiritual. Dios va desapareciendo de la educación de nuestros jóvenes. El espíritu religioso corre el peligro al apartarse del espíritu religioso, se corre el peligro de concebir la educación preponderantemente en función de la producción, de la competitividad y del mercado. Para salir de estos peligros, la educación debe poner de relieve la dimensión ética y religiosa de la cultura y emprender reformas verdaderas, no solo en los aspectos técnicos y curriculares, sino de fondo y esenciales. Hermanos y hermanas, mucho es lo que tenemos que agradecer a Dios por la patria chilena que nos ha dado, por la convivencia entre nosotros, por la paz de la cual actualmente gozamos, en el común amor a Dios y a la patria que aquel soldado de Chile quiso que le acompañara hasta su última morada. Demos gracias a Dios por la amada nación chilena, donde cada uno tiene su lugar y hay un lugar para cada uno. Alegrémonos con sus logros y lloremos juntos nuestras penas, como buenos hermanos, bajo el mismo sol y sobre la misma tierra que pisaron los fundadores de nuestra nacionalidad. A Jesucristo, Señor de la historia, por intercesión de la Virgen del Carmen, Reina y Madre de Chile, le confiamos los destinos de esta patria amada por los siglos de los siglos. Amén.